Nene, ¿puedes estar en internet, por favor? Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a hablar un poquito. Por favor, apaguen sus cámaras, los que tengan sus cámaras encendidas para que tengamos la mayor fidelidad posible. Si pueden ver la presentación ya. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se oye? ¿Se oye la presentación? Sí, Lick, se Sí. escucha bien y se ve bien. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a hablar un poquito entrando en materia de comerciante. Es uno de los sujetos más importantes dentro de la relación comercial, ¿verdad? Y, bueno, prácticamente la actividad comercial está regulada constitucionalmente como un derecho fundamental. Es decir, es un derecho humano, es un derecho de primera generación. Es un derecho de primera generación de carácter individual. Los derechos humanos, como ustedes saben, ese es el problema, que uno ya está dando clases y entonces ya ahorita no voy a dejar entrar a nadie porque me están interrumpiendo. Les decía que pues es un derecho humano de primera generación, ¿verdad? Eh, y, decía que es un derecho humano de primera generación y por lo tanto un derecho sumamente importante, ¿verdad? Eh, y por estas circunstancias son derechos que los seres humanos tienen, que los seres humanos gozan, por el simple hecho de ser seres humanos tienen derechos a ellos y que se les respete esa dignidad en el ejercicio de tales derechos y en su cumplimiento. Es ese derecho fundamental, ese derecho humano está regulada en el bloque de constitucionalidad de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número eh, 39. Lo voy a un momento. Si nos ubicamos en la Constitución Política de la República de Guatemala, eh, el artículo 39, ese artículo regula la propiedad privada. Y este artículo, por favor, me lo puede leer, dice el Cepeda de este artículo, el 39 de la Constitución. Artículo 39. Propiedad privada. Se ¿Mm? garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y el disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Entonces ahí, con el derecho de del ejercicio de la propiedad privada, pues arranca el fundamento constitucional fundamento constitucional de la actividad comercial, ¿verdad? Um, y es fundamental también que nosotros tomemos en cuenta el artículo 41
de la Constitución. A ver, díselo otra vez. Ok, protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Muchas gracias. Bueno, y ahora pues nos vamos al artículo medular. Tenemos que hablar de la propiedad privada, porque la propiedad privada es parte de la... Nosotros estamos en un sistema neoliberalista. Estados Unidos es un sistema neoliberalista, México es un sistema neoliberalista, o sea, lo que se conocía en los años 80 como capitalismo, ¿verdad? Y entonces que la propiedad privada tiene que garantizarse para poder ejercer la actividad comercial. Entonces el artículo 43, a ver, Kim Lima, ¿qué es lo que dice ese artículo? A ver, don Jorge, por favor. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muy bien, me voy a permitir leer una exposición de motivos de la Constitución Política de la República de Guatemala, en una versión que es de la Constitucionalidad. Y hay una sentencia aquí, una motivación de un fallo establece. El fallo es el 290, la página 290 del fallo del expediente número 444-98 de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 1998. Y dice, el comercio, entendido como actividad lucrativa que ejerce cualquier persona física o jurídica, sea en forma individual o colectiva, intermediando o directamente entre productores y consumidores con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza, se encuentra especialmente reconocido y protegido por el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual preceptúa que el mismo puede ejercerse libremente, salvo reza la norma, las limitaciones que por motivos sociales y de interés nacional impongan las leyes. Como puede apreciarse, este precepto formula una reserva relativa que solo mediante leyes directas por el Congreso de la República puede restringirse la actividad de comercio. ¿Sí? Son las excepciones que tiene que haber una ley, pero realmente una libertad y actualmente no hay ninguna ley que limite el comercio. Es una actividad que realmente es libre, que se materializa libremente y que es un derecho fundamental, ¿verdad? O sea, es un derecho de carácter fundamental, es un derecho humano de primera generación, si lo queremos ver desde un particular punto de vista. Es un derecho de primera generación. Entonces, es un derecho de primera generación. También el Pacto de San José, Costa Rica, o la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21, regula. Analizamos nosotros Convención Americana, Pacto de San José, Costa Rica, artículo 21, establece lo siguiente. Derecho a la propiedad privada. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar al uso y goce al interés social.
Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, en los casos que según las formas establecidas por la ley. Dice, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Y tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento constitucional y el fundamento convencional. Tratados de materia de tratado de bloque y constitucionalidad del sistema, es el sistema interamericano de los derechos humanos. Bueno, vamos a analizar también como fundamento el artículo número 1 de y dice, a ver por favor, Glenda Centes, dame el artículo primero del Código de Comercio. Bueno, a ver, ve y lea el artículo 1 del Código de Comercio. Bueno, a ver, Emilio Peraza, léame el artículo 1 del Código de Comercio. Bueno, dice los comerciantes en su actividad. Sí, buenas tardes, disculpe, no me podía conectar bien. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos, mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código. Y en su efecto, con la Constitución civil, se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. Entonces ese es el fundamento de ley ordinaria del comercio, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente, este código se va a aplicar para los comerciantes en su actividad, fundamentalmente, también a los negocios jurídicos de índole mercantil y a las cosas mercantiles. Se va a regir por, o sea, tanto los comerciantes y sus auxiliares, ¿verdad? Los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se van a regular por las disposiciones de este código y en defecto por los de derecho civil que se van a interpretar y de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. Es decir, que el derecho común o el derecho civil es un derecho subsidiario del derecho mercantil. Nosotros vamos a aplicar el derecho civil en defecto del mercantil únicamente cuando el Código de Comercio ya no alcance para solventar una controversia determinada. O sea, no existe esa relación jurídica regulada en el Código de Comercio, entonces tenemos que viajar al Código Civil y este artículo no lo permite. O sea, a su vez, también el artículo 694 del Código de Comercio establece lo siguiente. Solo a falta de disposiciones en este libro se aplicarán los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. O sea que el derecho común o derecho civil es un derecho supletorio. ¿Sí? Son disposiciones supletorias que se aplican cuando el derecho comercial ya no es suficiente y eficaz para pues, poder solventar una controversia determinada. Es como se regula ahí. Bueno, entonces es importante tomar nota de esto. Si nosotros hablamos de los comerciantes, más adelante vamos a definir lo que es un comerciante. Aquí está de una vez ya definido, ¿verdad? También existen personas individuales y jurídicas que como seres humanos realizan una actividad calificada como comercial de nombre propio y con fines de lucro, ¿sí? Y también existen sociedades organizadas bajo las formas que establece este código, que su objetivo fundamental es su quehacer mercantil, su objetivo, sujeto social, es realizar actividades de índole comercial. ¿Sí? Ahí tenemos al comerciante individual, social. Y cuando hablamos de los negocios jurídicos mercantiles, estamos hablando de una serie de contratos mercantiles regulados en este código, tanto y que no están regulados en el código, tanto contratos típicos y atípicos en materia mercantil, que van a regular
la forma como los contratantes se van a obligar en materia mercantil. Y cuando hablamos de las cosas mercantiles, estamos hablando de las mercaderías, los bienes objeto del tráfico comercial, pero también dentro de eso vamos a encontrar nosotros a los títulos de crédito, el cheque, el pagaré, la letra de cambio. También vamos a encontrar algo muy importante que es la empresa mercantil y sus elementos. La empresa mercantil es un conjunto de elementos materiales, incorpóreos, coordinados, que utiliza el comerciante individual para realizar su actividad comercial. Cuando estamos hablando de un establecimiento mercantil, pues estamos hablando de una persona, por ejemplo, eh, un banco, ¿no? Todo el establecimiento mercantil de un banco es donde está la casa matriz, eh, todo el personal que trabaja en el banco, todo el capital que tiene el banco para poder dar financiamiento y todos los clientes que ellos tienen, que depositan dinero en el banco, el sistema de contabilidad, los sistemas de software, los establecimientos comerciales que tienen, todos los contratos de trabajo que ellos tienen, todos los medios de transporte que ellos tienen, todas las agencias bancarias que ellos tienen, eso es la empresa mercantil. Y si hablamos de términos más sencillos, de un comerciante que se dedica a vender carne, por ejemplo, fundamentalmente su empresa mercantil vendría siendo la finca que él tiene donde está su ganado y la carnicería donde expende esa carne que él obtiene del ganado que tiene, que mata cada día, las reses que va comprando, ¿eh? Y también las personas que le cuidan las reses, los dependientes, que son las personas que atienden a los clientes y que les expenden carne, y el sistema de contabilidad que lleva, los impuestos que paga, todo eso es empresa mercantil de ese comerciante individual, de un expendedor de carne, un carnicero. No sé si me di a entender, eso lo vamos a explicar más adelante. Ahorita nos convenía nada más explicar por qué es lo que va a regular el Código de Comercio. Entonces, nos queda claro, básicamente, que va a ser van a regular a los comerciantes, los negocios jurídicos y las cosas mercantiles. Bueno, no sé si tienen alguna, si se está escuchando bien la transmisión, se ve fluida, no se traban las diapositivas como en el otro, ¿todo está bien? ¿Alguien me responda, por favor? Sí, licenciado, soy yo, Glenda Centes, y no le pude leer el artículo porque no tenía puesto el auricular que hacía que saliera mi voz. Ah, bueno, pero se mira bien la transmisión, ¿sí? Sí, está perfecto. Sí, todo bien, Lick. Todo bien, Lick. Perfecto, excelente. Bueno, entonces vamos a definir lo que es un comerciante individual, ¿sí? Y es el ser humano, como persona física individual, ¿sí? Que ejerce una actividad calificada como comercial o mercantil en nombre propio y con fines de lucro. ¿Sí? Con nombre propio y con fines de lucro. O sea, es el sujeto, es un ser humano, ¿sí? Que desempeña o ejerce una actividad que está calificada como comercial. ¿Por quién está calificada como comercial esa actividad? Está calificada por el derecho mercantil, ¿sí? Está calificada por la doctrina mercantil y también está calificada por el Código de Comercio, ¿sí? ¿Y cuál es el requisito sine qua non para que esa persona pueda ejercer el comercio? Que esa persona lo haga en nombre propio, que el comercio lo realice en un nombre propio, ¿sí? Los bancos lo realizan en nombre propio. No va a estar el gerente en cada agencia cambiando dinero, recibiendo dinero, otorgando préstamos, concediendo tarjetas de crédito. No. Lo hace en nombre propio porque lo hace a través de un establecimiento comercial que está en nombre de una sociedad anónima. Que es una sociedad anónima especial que es el banco. Entonces tiene que ejercerse. El carnicero sí lo tiene que hacer en nombre propio. Si es un ser humano, lo hace en nombre propio. En nombre propio y con fines de lucro. Con fin de obtener una ganancia, ¿sí? De la actividad comercial que está haciendo, porque el comerciante es un profesional dedicado al ramo del comercio, también, y puede definir de esa forma. Si nosotros analizamos el artículo 2 del Código de Comercio, dice, comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que se refieren a lo siguiente, dice. Industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. La intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. Ahí dice la banca, seguros y fianzas y las auxiliares de las anteriores. Entonces aquí vamos a explicar bien este artículo. Porque, en primer lugar, lo importante de establecer aquí
Pero reiteramos y vamos a establecer de nuevo, es ejercer el comercio de nombre propio. Cuando se ejerce en nombre propio, se ejerce personalmente, no por interpósita persona. Algo que le demos un mandato de la actividad comercial, pero eso es distinto. Ejercer en nombre propio, con fines de lucro, con el objetivo de obtener una ganancia de la actividad que nosotros estamos realizando. Si nosotros producimos la carne, no la vamos a vender a precio de costo. Todavía le tenemos que colocar una ganancia para que esa sea nuestra recompensa por haber producido la carne. Si tenemos una botella de perfume, ¿sí? Y producimos un perfume, no lo vamos a dar al precio de costo. Tenemos que sumarle una ganancia, que es el esfuerzo, la dedicación, por haber tenido esa habilidad técnica, esa inteligencia, esa astucia, esa perspicacia, ¿sí? Esa sagacidad de haber fabricado ese perfume y sacarlo al público. Entonces ejerce en nombre propio. Y se ejerce con fines de lucro. Y debe dedicarse a actividades que son calificadas como comerciales o mercantiles. El Código de Comercio establece 4 actividades, y vamos a discutir mucho este artículo, que este artículo es muy importante, 4 actividades que son calificadas como comerciales o mercantiles, ¿sí? Y la primera de estas actividades establecidas como comerciales o mercantiles dice: la industria es dirigida a la producción o transmisión de bienes y a la prestación de servicios, ¿sí? Y cuando establecemos nosotros fundamentalmente que nosotros tocamos ese tema de la industria es un establecimiento de naturaleza fabril, ¿no? Se va a prestar en gran escala una serie de servicios y a distribuir una serie de productos de comercio, de consumo inmediato, ¿verdad? Entonces, la industria es una organización empresarial. No voy a admitir a un compañero que me acaba de tocar la puerta. Bueno, entonces, decía que la industria fundamentalmente es una organización empresarial con el objetivo de brindar al público y de fabricar, originar, materializar una mercancía o un servicio y ofrecerlo al público y expenderlo al público. Entonces, cuando hablamos de una industria, es esa organización empresarial cuyo objetivo fundamental es producir algún bien material, algún bien, ¿sí? Alguna mercadería a uso susceptible del comercio. Porque hay materia prima, hay fórmulas químicas, hay un montón de cosas. Entonces, la industria es esa organización empresarial cuyo objetivo es la producción de un bien o transformar un bien que ya existe. Por ejemplo, si hablamos de una empresa, una industria de producción, las empresas que fabrican, por ejemplo, la Pfizer, que está tratando de crear la vacuna del coronavirus, ¿verdad? La Coca-Cola, que produce ese refresco de Coca-Cola, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la licorera, bueno, una fábrica de licores que produce un determinado licor, ¿sí? Esa es la industria de producción, donde se producen bienes. ¿Sí? Los que producen medicinas, que producen perfumes, que producen cosméticos, que producen abarrotes, que producen comida, que producen todo eso. Que producen. Y hay otras industrias que es una organización empresarial cuyo objetivo es transformar bienes. Por ejemplo, todas las que producen chicle, que van a transformar la materia prima que tienen del árbol de chicle para poderlo transformar. Las empresas que producen neumáticos, que venden neumáticos al público, ¿cómo lo hacen? Porque obtienen caucho, que es la materia prima, y transforman ese bien y lo producen. Las empresas que producen, que venden refrigeradores y todo, pues reciben una serie de componentes y los transforman esos dos y producen un bien, ¿no? Y también dentro de este ramo, de la industria de la producción, de la industria de la transformación de bienes, hay otra aquí, la industria de prestación de servicios. Esa industria de prestación de servicios es la que presta un servicio, ¿sí? Para satisfacer ciertas necesidades que hay muchas, pueden ser necesidades básicas o necesidades suntuarias. Si hablamos de un hotel, ese presta un servicio
de hospedaje. Presta un servicio de recreación. Puede prestar un servicio de naturaleza empresarial o educativa, porque ahí las personas van también los prestan para realizar eventos, para realizar para labores de naturaleza social, para actividades de tipo social, ya sea educativas, empresariales o de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, es la industria, ¿sí? Tengan ustedes bien en cuenta, ¿sí? Y también tenemos nosotros otra actividad comercial que es la intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. La persona que es un intermediario, ¿sí? La circulación y la prestación por ejemplo, los concesionarios que en este país venden vehículos. Ahí podríamos hablar eh, que son intermediarios en la circulación de bienes. Por ejemplo, los concesionarios que venden computadoras, los concesionarios aquí que venden vehículos, ¿sí? Los concesionarios que representan firmas que venden maquinaria que viene de otro país importada. Y también tenemos intermediarios en la prestación de servicios. Muchos hoteles que están funcionando en Guatemala, las personas que se encuentran aquí en Guatemala no son los propietarios, sino que los propietarios son otras personas que están en el extranjero. Entonces ellos son unos intermediarios que se encuentran prestando servicios, ¿sí? Y que tienen todas las características de un comercio, ¿verdad? Entonces la intermediación consiste en estar de intermedio, ¿sí? La mitad del servicio o del servicio o eh, del bien o servicio. Y de ahí también está calificada como una actividad comercial la banca, ¿sí? La actividad bancaria, ¿sí? O sea, los bancos y grupos financieros, ¿sí? Cuando hablamos de un banco, estamos hablando de una sociedad anónima especial, ¿verdad? Que funciona dentro de algo que se llama un holding financiero, donde hay un banco y grupo financiero, y fundamental banco es la sociedad que se encuentra en el centro de esa organización financiera y cuyo objetivo es tener otras sociedades anónimas alrededor de ellas, en donde el banco tiene participación accionaria, el banco es una sociedad controladora y las otras sociedades controladas, el banco tiene participación accionaria el 50% en las demás. Creo que eso es un poquito complejo de poderlo explicar, tal vez porque todavía no hemos analizado lo que son las sociedades anónimas, ¿verdad? Eh, y las entidades que se dedican a vender seguros también, el ramo de seguros es una actividad eminentemente comercial, eh, y los que prestan fianzas también, el contrato de fianza, donde tenemos una fianza, donde una persona va a garantizar nuestras obligaciones. Pero fundamentalmente la banca no es solo seguros y fianzas. O sea, la banca cuando estamos hablando de un banco, estamos hablando de un grupo financiero, un holding financiero, en donde el objeto social es prestar al público no solo de financiamiento, ¿sí? Y el banco a través de operaciones, de una operación de intermediación financiera, en donde realiza actividades pasivas y activas. Actividades pasivas son todas aquellas actividades que realizan los bancos para captar dinero del público, para captar dinero del conglomerado social, ¿sí? Eso lo hace a través de las cuentas de depósitos monetarios, de las cuentas de ahorros, de las cuentas de plazo fijo, de la expedición de títulos, valores o cualquier otro documento de tesorería que le permite ingresar fondos al banco, y una actividad pasiva que es el darle financiamiento a las demás personas. Cuando una persona solicita un crédito para montar un negocio, cuando solicita un crédito para comprar una casa, para comprar un edificio. También dentro del banco hay actividades, hay casa de cambio también, hay empresas aseguradoras, empresas operadoras de tarjetas de crédito, eh, tenemos también, pues ahí el negocio bancario es muy amplio, bastante amplio, y no solo estas tres cositas que están aquí. Y también hablamos de los auxiliares de los anteriores. Estamos hablando de las empresas auxiliares de los demás, que como comerciante social va a prestar una actividad fundamental para contribuir al comercio, pues, nacional e internacional. Creo que realmente acá esta definición esto fue creado en el año 1970, ¿verdad? Y creo,
sin lugar a dudas, lo que sucede aquí es que yo estimo que estas actividades que están calificadas por el Código de Comercio como comerciales o mercantiles, yo estimaría que realmente no responden no responden a la actualidad del derecho comercial. Es decir, esto se queda corto. Esto debe ser objeto de este artículo, este precepto legal, debe ser objeto de una reforma inmediata. Debe ser un objeto de una reforma. Miren, creo que nosotros habíamos establecido fundamentalmente dentro en una de las fuentes del derecho mercantil, como lo habíamos dicho ayer, creo que ayer perdón, el lunes creo que lo habíamos dicho, ¿no? O sea, la fuente directa del derecho mercantil, primigeniamente hablando, es la ley y el contrato, y la costumbre la complementa. Entonces, tal vez por eso es que no se han preocupado mucho por reformar esto, porque como todo lo que nos llega aquí es una ola de neoliberalismo, de influencias comerciales, eh, y tenemos una serie de negocios jurídicos que no están regulados en el Código de Comercio, se llaman contratos atípicos. Todos los contratos típicos son los que tienen una regulación legal en el Código de Comercio y, lógicamente, que leyes ordinarias. Pero asimismo existen una serie de negocios que no están acá. O sea, ¿de dónde sacamos nosotros contratos de compraventa, por ejemplo, de servicios de software, ¿no? Servicios de paquetes de archivos, de todos esos archivos que nosotros compramos, las licencias de Google y todo ese tipo de cosas, o de Microsoft Word, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de contratos que se celebran a través de la vía electrónica. Entonces, yo siento que este artículo ya no puede ser actividad comercial, no podemos encasillar la actividad comercial de una forma taxativa a esto, porque pareciera que esto fuera un sistema de números cerrados y no abiertos. ¿Sí? Pareciera ser que solo esto es la actividad comercial en Guatemala, y este código es del año 70, en esa época no había firma electrónica, no había internet, ¿sí? No había comercio electrónico, y entonces este artículo yo estimo que ya no responde a nuestra actualidad, no responde a la necesidad actual, ya no responde a eso, definitivamente que ya no. Es triste, pero es la verdad, ya no responde. ¿Y cuál es la solución? Una reforma de este artículo. Yo siento que aquí habría un bonito punto de tesis. ¿Y el problema cuál es? El problema lo podríamos definir como la ineficacia del artículo del Código de Comercio en cuanto a tener como de números clausos las actividades comerciales. Y nuestra hipótesis podría ser fundamentalmente lo siguiente. Nuestra hipótesis podría decir lo siguiente. ¿Será que el artículo 2 del Código de Comercio limita la actividad comercial, que no obstante que tiene una tutela constitucional y en materia del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos? Para mí que sí. Y la respuesta sería establecer una investigación donde nosotros demostramos que este artículo es ineficaz por esa circunstancia y que se necesita reformar con el objeto de colocarle al menos una coma aquí y decir las auxiliares de las anteriores y cualquiera otras actividades que, aunque no están reguladas en este código, formen parte de las influencias y corrientes doctrinarias y corrientes comerciales, eh, respetando el libre comercio. Pienso que esa podría ser la salida, pero no se puede encasillar solo la actividad comercial a estas actividades. O sea, realmente la actividad comercial no solo es eso. La actividad comercial es mucho más amplia. La actividad comercial es una actividad realmente impresionante, que se da con actos en masa, a gran escala. Hoy en día, nosotros ya no podemos hablar, nosotros en los años, perdón, corto, Jorge, y usted no me va a decir que estoy equivocado, pero en 1985, todavía en 1990, antes de la caída de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, nosotros hablábamos del capitalismo y el socialismo. Hoy ya no. Hoy ellos ya no tienen Estados Unidos tiene el poder, y mucho menos ahorita, de saber cómo va a ser librado de ahorita. Quienes tienen el poder ahorita son las transnacionales, con Carlos Slim y Claro. Ellos tienen el poder con Emilio Azcárraga o con Televisa y todos los grupos empresariales que tienen, todos los comerciantes fuertes, el Grupo Santander de España, ¿sí? Esos comerciantes importantes, la Cementera Nacional, ¿sí? Eh, todas las empresas multinacionales como Coca-Cola, como Nestlé, como Pfizer, ellos son los que tienen el dominio, ellos son los que mandan. ¿Sí? ¿Quién manda aquí? Esos comercios, el neoliberalismo realmente inspirado
en esas organizaciones transnacionales, en esas comerciantes transnacionales. Eso es lo que nos gobierna hoy, ya no es ni el capitalismo ni el socialismo. ¿Y qué opina de esto, licenciado? Sí, como usted lo dice, anteriormente pues hablábamos de las potencias y los dos poderes que estaban al frente de todo el comercio y la economía mundial, van a ser el socialismo y el capitalismo. Ahora pues que efectivamente ya no son tantos sistemas económicos basados en lo que es político, sino que propiamente en lo que es dinero, ¿verdad? Como usted lo dice, el dinero y el poder económico es el que gobierna todas las actividades del mundo. Así es, muchas gracias. Y dentro de esa actividad comercial, realmente es la que nos gobierna, ¿sí? Y la que pone de rodillas a la actividad comercial, únicamente hay un poder que yo creo que lo pone un poco de rodillas, porque a veces se apea a ella, es es la delincuencia organizada. Porque la delincuencia organizada es aquellos grupos, estructuras criminales que se dedican a realizar actividades ilícitas, como el secuestro, como el sicariato, como el narcotráfico, y lavan dinero y crean empresas. ¿Cuántas empresas tiene este Chapo Guzmán? ¿Qué poder económico el que tiene? ¿Sí? Impresionantemente la familia de él son multimillonarios, a través de actividades ilícitas y van lavando dinero. Entonces, ese es el enemigo potencial que es odiado al final de cuentas, cuando se logra lavar ese dinero, cuando se comete ese delito de lavado de dinero, lavado de capitales o de activos, y si ese dinero que viene de actividades comerciales se lava y pasa a través de un proceso que se le da la apariencia de ilícito, ese es el otro talón de Aquiles. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a este tema que estamos analizando ahora. Alguien que quiera hacer alguna pregunta. No, Brandon, no sé si está usted de acuerdo, o Alison, ¿tienen alguna duda? O alguien por ahí que quiera poner. No, Lick, todo bien, gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a analizar. Vamos a analizar los presupuestos. Bueno, ya analizamos los presupuestos de esta definición, ¿verdad? Vamos. Los requisitos para ser comerciante individual. ¿Qué requisitos requiere la ley? Bueno, ¿aquí los tienen otro curso, jóvenes? 7:30, Lick. 7:30. Va, tenemos buen tiempo. A las 7:30 comienza. Ustedes nunca entran a esa hora, salen a comer tostadas y un montón de cosas, aunque no lo aprovechamos en el derecho mercantil, ¿no? ¿Qué les parece? Ya No, Lick, cenaron. no, Lick, Necesitan fíjese, Lick, que ahora estamos diferentes porque solo termina su clase y ya nos están esperando en la otra. Vamos Tenemos a las 7:30 para que tomamos un panito por ahí. Bueno, tienen razón. Pero miren, ¿cómo les parece la clase hasta el momento? ¿Cómo les ha gustado? ¿Les ha gustado esta aplicación? ¿Les gusta la interactividad, la facilidad? ¿Les gusta hay, cómo va surgiendo, cómo transcurre? Tenemos el tráfico de datos, parece que es bastante homogéneo, ¿verdad? ¿O no? La verdad que está mejor, Lick. La otra daba mucho problema. Pues quiero decirles que la verdad es que se dieron algunos esfuerzos por adquirir esto, ¿verdad? Porque hoy ya no hay necesidad de que Becky me grabe, ya no le he dicho que me esté grabando, yo estoy grabando ahorita, y les voy a subir siempre su clase. Voy a subírselas primero de mañana. Gracias, Gracias, Lick. Lick. Bueno, entonces vamos a seguir. En primer lugar, uno de los requisitos eh, uno de los requisitos del comerciante individual, en primer lugar, tiene que tener capacidad para contratar y obligarse. Eso está en el artículo 6. ¿Sí? Dice artículo 6. Capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes, dice. Las personas individuales y las jurídicas, que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. ¿Sí? ¿Qué personas tienen que tener esa característica?
Dejemos el artículo 1254 del Código Civil, lo dejamos a ese artículo. Y dice, toda persona es legalmente capaz, ya se ubicaron ahí, ¿no? 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas quienes la ley declara específicamente como incapaces. Entonces ya nos está dando, ya nos está tocando otra puerta, nos está llamando otros artículos más atrás, nos está hablando de la capacidad, lógicamente, que podemos entender en esos momentos de una forma tácita que nos habla de la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Entonces nos tenemos que ir al artículo 8 y 9 del código. Sí. Dice, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Y de ahí, el artículo 9, es importante tocar. Y dice así. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva del discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por su abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes son drogas de abuso, como la cocaína, la marihuana, las vitaminas, todo eso, se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Pero los actos anteriores a la declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. ¿Sí? Entonces, aquí fundamentalmente el requisito sine qua non, hay aquí un artículo 7 que lo vamos a leer, estaba explicado más adelante, yo lo metí aquí, vamos a tocarlo de una vez, pero primero pasemos a la siguiente diapositiva que me interesa más. Regresemos, porque no nos está tan claro. Aquí estamos. Entonces, ¿cuál es el requisito que necesita un comerciante para poder contratar y obligarse? Tiene que tener capacidad para ser comerciante y fundamentalmente tiene que ser capacidad de ejercicio. Tiene que ser hábil y para contratar y obligarse. ¿De conformidad con qué? Con el Código Civil. El Código Civil nos remite a este artículo que vamos a analizar y tiene que tener capacidad de ejercicio. ¿Sí? Una persona tiene que tener, la persona que cumple, para tener capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercicio es la facultad que una persona tiene de ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo, ¿sí? Cuando la ley establece específicamente y le da la autorización para esto a partir de la mayoría de edad. Entonces, esa es lo fundamental, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Entonces, es la capacidad de ejercicio, es básico. Quiero leer un poco. ¿Tienen alguna duda ahorita de lo que hemos visto? No, ¿No? Perfecto. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito qué sucedería. Esto está más adelante. Tengo una diapositiva adelante. Vamos a tocar más adelante. Vamos a tocar otros temas ahorita. ¿Qué otro requisito debe tener el comerciante? El comerciante individual que tenga un capital de 2.000 quetzales o más tiene que inscribirse en el registro mercantil mediante formulario físico o vía internet mediante solicitud electrónica. Artículos 334 y 335 del Código de Comercio. Y les digo ahorita de una vez, si una persona ejerce la actividad comercial y tiene un capital inferior a 2.000 quetzales, es comerciante, solo que no tiene que inscribirse. Pero hoy en día, en estos tiempos, con lo devaluado que está el quetzal,
y con el poco poder adquisitivo que tiene un comerciante que tenga un capital de 2.000 quetzales, eso es muy difícil. Creo que es imposible emprender un negocio con esa cantidad de dinero. Aunque el capital mínimo de una sociedad, de las sociedades en Guatemala, sobre todo la anónima, que antes era de 5.000 quetzales, hoy es de 200 quetzales. O sea, realmente pues, yo estimaría que, bueno, al fondo, el aspecto nuclear de este presupuesto es que si la persona no está inscrita en el registro mercantil, porque no llega a 2.000 quetzales, comerciante, eso no importa. ¿Y dónde caen los comerciantes informales? Los que no están registrados a través de una patente porque no quieren pagar impuestos, también son comerciantes, también lo son. Y analicemos entonces el artículo 334 del Código de Comercio. Un poquito tarde, ¿verdad, amigo? Pero bueno, esto ya se vale. Bueno, entonces, el artículo 334 establece obliga al registro. Es obligatoria la inscripción del registro mercantil, y nos vamos a quedar por aquí, de los comerciantes individuales que tengan un capital de 2.000 quetzales o más. Eso debe ser objeto de una reforma para permitir y dejar la puerta abierta al comercio informal. Pero no lo quieren dejar así porque lo que lo permite el país es que esos comerciantes informales tributen. Entonces quieren obligarlos a inscribirse. Pero para mí que debería de subirse un poquito de eso. De todas las sociedades mercantiles, para evitar un poco el comercio informal, ¿verdad? Para que todos estemos formalizados. De todas las sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de esta... Lo que nos interesa es el que quería que viéramos. De los comerciantes individuales que tengan un capital hasta 2.000 quetzales, de 2.000 quetzales o más. De todas las sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos extremos. De los hechos y relaciones jurídicas, se especifican leyes. De los auxiliares de comercio. La inscripción de comerciantes individuales, auxiliares de comercio y las empresas y establecimientos mercantiles deberán solicitarse dentro del mes de haberse constituido como tales o haberse abierto la empresa o establecimiento. De las sociedades dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de constitución, este mismo plazo rige para los demás hechos y relaciones jurídicas. Y aquí vamos a ver los requisitos del formulario del comerciante individual. La inscripción de comerciante individual será mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá nombre y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación y número de pasaporte. Actividad que se dedique, régimen económico de su matrimonio si fuere casado o unido de hecho, nombre de su empresa y sus establecimientos y direcciones, fecha en que haya dado principio a su actividad mercantil, fecha de la solicitud, es lo que debe contener ese artículo. Entonces, si tienen alguna duda de cómo hemos visto hasta ahorita, ¿alguna duda? Mi video no se mira muy entrecortado, ¿no? No, Lick. No, Lick, se ve bien. ¿Hay alguna duda? No me digan que todo está claro, que siempre hay dudas. ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. Los comerciantes, los extranjeros que deseen realizar actividad comercial en el país se pueden inscribir. Cualquier persona extranjera puede realizar actividad comercial llenando los requisitos que acabamos de analizar.
las personas extranjeras no se les requieren requisitos especiales a las personas, a los comerciantes individuales. No estoy hablando de las sociedades mercantiles, porque esa es harina de otro costal. A eso sí les piden requisitos especiales, ¿sí? Para poder realizar actividades comerciales dentro del país. ¿Sí? Les piden requisitos especiales. ¿Sí? Pero a los comerciantes, las personas individuales extranjeras que quieran ejercer el comercio en Guatemala, no se les pide ningún requisito especial. Simplemente los mismos requisitos que los guatemaltecos. Eso con fundamento en el artículo 8 del Código de Comercio. ¿Sí? Y eso dice así: comerciantes extranjeros. Dice, los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones de este código. En estos casos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados por leyes especiales. Y eso es lo que quería que habláramos. Este es el principio de conservación de la empresa. Y este principio se desprende de forma muy eficaz, que cuando un comerciante individual, que es el propietario de una empresa mercantil, es declarado en estado de interdicción, o esa empresa mercantil es adquirida por donación, por herencia, por una persona que es incapaz, pero que esa incapacidad es congénita, nació con ella, o sea, pues se pueden dar dos supuestos. El comerciante que realiza actividad comercial se desempeña en una construcción empresarial, con empresa mercantil, es declarado en estado de interdicción. Una persona que tiene un accidente queda privado del discernimiento. O alguien viene y muere, su heredero es un hijo que es incapaz, o le donaron la empresa a una persona que es incapaz. Pueden darse esos casos, ¿verdad? Son cuestiones un poquito difíciles que se den, pero no es imposible. Entonces ¿qué debe suceder ahí? El juez, ¿qué juez? El juez de primera instancia y el domicilio del comerciante. Va a decidir en un juicio sumario, lógicamente, con un dictamen de un experto, que tiene que ser lógicamente, que un médico colegiado, versado en materia, ¿sí? Por ejemplo, un neurólogo o un psiquiatra va a establecer ese psiquiatra a través de un dictamen, lo va a proporcionar al juez, y el juez en base a ese dictamen va a establecer si esa empresa mercantil debe continuar a través de los representantes legales de esta persona, si los tuviere, o debe de liquidarse. Y si en todo caso se trata de una herencia por testamento, si esa persona otorgó testamento, debe de respetar la voluntad del causante, la voluntad del cujus. El cujus es la persona que otorgó testamento y que ha fallecido, o que murió y sin otorgar disposición testamentaria. Entonces, se debe respetar la voluntad de él, pues, en el testamento, cuando no ofrezca gran inconveniente a juicio del juez. Si nosotros analizamos este artículo y buscamos el fundamento de esto, el artículo 7 dice: incapaces o interdictos. Cuando un incapaz adquiere por herencia o por donación una empresa mercantil, o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de experto, ¿sí?, si la negociación ha de continuar o de liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente. No sé si tienen alguna duda con relación a esto. ¿Tienen alguna duda? Lick, ¿Sí? yo tengo una duda, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero ¿qué sucede si un empresario fue condenado? Ajá. ¿Qué tipo de derechos pierde o
Lógicamente, como lo dice el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal en ese aspecto es claro en establecer que la persona se queda privada de sus derechos civiles y políticos, son los únicos a los que puede quedar privado. Nos vamos a la Constitución, ¿cuáles son esos derechos civiles y políticos? Sabemos que es el derecho de elegir y ser electo, el derecho a optar a cargos públicos, el derecho de voto, y hay otros, ¿verdad? Son los únicos que pierden. Entonces, si ese comerciante es un comerciante individual, pues lógicamente que tendrá que delegar en puede tener un factor, una persona que, el factor es una persona que sin ser comerciante tiene a su cargo la dirección de una empresa o establecimiento mercantil, es el gerente. Y esa persona puede seguir realizando la actividad comercial de la cárcel, ¿sí? O en su caso puede delegar esa función a otra persona, ¿no? Pero sí no le prohíbe que sea condenado. Eso no le prohíbe. O sea, la persona que es condenada únicamente lleva como consecuencia que se le priven de los derechos, de sus derechos políticos, nada más, solo eso. ¿Verdad? Pero de otros tipos de derechos no se le dan. ¿Tenemos alguna otra duda? Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? Por favor. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí por hoy. Agradezco su fina atención y que se hayan tomado la molestia de sintonizar, ¿verdad? Para estar aquí conmigo esta noche. Creo que ha sido un verdadero honor